Dios les bendiga a todos los radioescuchas y los que nos ven en las televisoras en todas partes del mundo. Vamos a tocar una especie de repaso, pero es importante insistir en esto. Y a la luz de la Biblia, el tema de hoy es lo que jamás han oído. El pasaje está en Isaías 52, hablando el versículo 15. En adelante vamos a ver algunos versículos. Vamos a 48, 5, 6, 7 y 8. Son 4 textos seguidos en donde se ha basado el tema. Díjetelo ya días antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron esas cosas. Oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, porque no digas he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre, etcétera. ¿No? Bueno, hablando del pueblo de Israel, a pesar de lo profético que hablaron sobre el Señor, sobre la venida, lo desecharon y lo mataron por rebeldes, como dice aquí en la parte final de este versículo. Pero pudieron escuchar lo que nunca habían oído, dice la palabra. Y el pueblo gentil, hay una parábola que habla de el hijo mayor cuando le dice el padre que vaya a trabajar a la viña, dice que no, y el más chico, que es el pueblo gentil, dice que sí, pero a la mera hora no fue. Y después dice que fue el hijo mayor del pueblo de Israel. En el milenio va a ser ingerido, como dice la promesa a Abraham, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que no faltará rey que se siente en el trono de David, de Cristo. Ese es el punto, que fueron rebeldes, y el gentil también está en ese punto de rebeldía, que no quiere escuchar o no quiere entender lo que nunca había oído. Vamos a repasar algunos detalles de la palabra. Viene una conquista islámica, ya lo hemos manejado y dicho. Dentro de las cosas que están sucediendo, está empezando a expandirse el ejército del ISIS. Bueno, al final de cuentas, la palabra nos dice que va a ser señora de reinos en esta segunda etapa, en la que va a ser apoyada por muchos pueblos, y va a tener, dice también, que se va a levantar, que serán amargos, dice Habacuc 1, versículos 5, 6 y 7. Mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Esta obra que estamos contando y que se va a cumplir, no la creen, por eso muchos siguen teniendo su vida en sus proyectos humanos y no saben el tiempo que les queda como parte de la vida de los creyentes en estos días. Dice en el 1.5, el 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, los babilónicos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Bueno, eso vamos a verlo pronto, hermanos. Ya camina por la anchura de la tierra, hay a través de la migración, hay por todos lados, hablando de esas gentes que son fieros, son amargos y que se inmolan, le llaman lobos solitarios. Bueno, vamos a ver muchas cosas dentro de muy poco tiempo. Hablando de Babilonia, los caldeos son babilónicos, nada más como referencias, y Jeremías 58. En Isaías 13, 19 y 20 vamos a ver una profecía que hace mucho tiempo
creyeron que ya se había cumplido. Había un libro que hablaba de esto y lo tuvieron que sacar de los medios cristianos porque resurgió Babilonia con Saddam Hussein. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, porque estamos hablando, yo levanto a los caldeos, dice Habacuc, son babilónicos y ahora pertenecen al ejército del ISIS, hablando de Irak, en donde está encerrada la maldad, como dice el profeta Zacarías. Vamos a verlo también. Dice: será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Nunca más será habitada. Esta es la tercera etapa de Babilonia que habla el capítulo 18 de Apocalipsis, pero en el 17 está la segunda etapa, que será señora de reinos. Dice el 17.3, dice: vi una mujer hablando, el apóstol Juan, dice: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa mujer que habla Zacarías, que es la maldad, está encerrada en la tierra del Sinar, que es Babilonia, y que será suelta con toda su magnitud de poder, en el sentido de ángeles caídos, hablando en la quinta trompeta o la quinta copa. Dice que van a salir del abismo ángeles de poderes que van a matar una tercera parte de hombres en la quinta copa, que nosotros no estaremos porque es la quinta copa de ira y no somos puestos para ira, dice la palabra, pero sí para castigo o para juicio, que el juicio es castigo, y hemos hablado muchísimo sobre esto, y está puesto para castigo, así lo dice también Habacuc en el 1:12, por favor, gracias. Dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío? Santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tu roca lo fundaste para castigar. Bueno, sabemos que el juicio comienza por la casa de Dios, y lo maneja el apóstol Pedro en el 4:17 de su primera epístola. El juicio comienza por la casa de Dios. Viene juicio para nosotros a través de una conquista islámica en donde se va a imponer la sharia y la adoración a Alá. Alá es, en árabe, es luna, y la luna representa en la Biblia a Satanás. Muchos están manejando el Crisblán, el engaño de que Alá y Jehová es el mismo, y apenas estaba yo viendo unas noticias, estaban manejando esto en las noticias, porque todas las noticias que están saliendo son para confusión. Babilonia quiere decir confusión, y eso es lo que viene para los que están nacidos en la carne, los que son del mundo, son creyentes en Jesucristo, pero no tienen nada espiritual. En el 9:8 de Romanos nos dice que el carnal no es hijo de Dios. Empieza a hablar de Abraham, que no todos los que son de Israel son israelitas, etcétera, ¿no? Quiere decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Bueno, la carne nos dice con toda claridad el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el 8:5, 6, 7, dice que porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y en el 6, maneja 6 y 7, porque la intención de la carne es muerte, no tiene vida eterna, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Y el 7 dice que son enemigos también, por cuanto la intención de la carne es de amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, el carnal no quiere padecer por la cruz de Cristo. En el Gálatas 6:12 nos habla con mucha claridad de que en ese tiempo los gálatas no querían ser perseguidos
por la cruz de Cristo, que es el padecimiento, la persecución y la muerte por causa de la fe. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Es locura la cruz de Cristo, porque se pierden en la segunda muerte de los cielos aquellos que son creyentes y que mueren creyendo en el Señor. En este tiempo, los creyentes de la carne están entregándose engañadamente por el padre de la mentira, Satanás. Están por ignorancia, porque la carne es enemistad para con Dios, están siendo seducidos por el padre de la mentira y están perdiendo su salvación y no lo entienden. Pero nosotros creemos, hermanos, que aún los salvos, nuestros enemigos, porque así lo dice, enemigos de Dios, enemigos de nosotros, dice que oremos por nuestros enemigos, que los bendigamos, dice, no el enemigo caído, el ángel rebelde y sus ángeles y sus demonios, a esos no hay que orar por ellos, sino que hay que orar por los salvos, que son enemigos de Dios, aquí lo dice la palabra con claridad, y que no quieren ser perseguidos. Y esto que predicamos, esa obra que no la creeréis, la carne no la cree, también lo que manejamos al principio en Isaías con relación a oiréis cosas que nunca habían sido contadas. Bueno, esas partes del misterio de Babilonia que habla en el capítulo 17, 5, 6 y 7 de Apocalipsis. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Ese misterio está dado a los santos, dice el 1.26 de Colosenses. Ese misterio de Babilonia, aquellos que quieren entrar a la luz, zafarse de las tinieblas e ir al reino del Señor, primeramente aquí en la tierra y después en los cielos. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestada a sus santos. Este misterio es para los que quieren padecer, los que saben que hay un pacto de sacrificio, que lo hemos repetido durante mucho tiempo. El Salmo 55 dice el salmista, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Este pacto con sacrificio es parte del propósito de Dios para estos tiempos, para que podamos recibir santificación a través del padecimiento. ¿Por qué quiere el Señor que padezcamos? Bueno, porque a través del padecimiento aprendemos obediencia. Hebreos 5:8 nos habla de esto, que nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Para poder estar en el reino, necesitamos aprender a través del padecimiento obediencia, y por eso el Señor tiene este pacto de sacrificio, que no lo entienden los que están nacidos en la carne. Ese es el detalle con los hermanos salvos, que queremos que sean fieles hasta la muerte para adquirir esa bendición de ir a un paraíso durante un buen tiempo largo, pero no eterno, y puedan disfrutar y no ser castigados. Entonces el misterio de Babilonia nos dice en el capítulo 17:15, de ahí mismo, el misterio, dice el ángel a Juan, yo te diré el misterio de la mujer, dice en el 17:7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Cuál es ese misterio? Y de la bestia que lo trae, ¿no? Dice, él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Bueno, estos pueblos, estas muchedumbres, estas naciones y esas lenguas van a venir contra los santos, como lo dice el 6 y 7, de ahí mismo 17, dice la mujer, la maldad que está encerrada en la tierra de Irak, para decirlo directamente, la tierra del Sinar, que lo dice como referencia el 11.2 y 11.9 de Génesis, no lo pongan nada más como referencia,
La mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, dice, y vi. Y cuando la vi, quedé maravillado en de grande admiración. Sangre de santos y sangre de mártires de Jesús. Viene esta persecución a través de una imposición de adoración a un Dios caído, a un ángel rebelde. Va a pedir adoración a través de imponer su reino. Como le dijo al Señor, todos estos reinos del mundo tuyos serán si postrado me adorares. A mí se me ha dado esa potestad. Bueno, esa potestad va a ser dada en esta generación y dentro de muy poquito tiempo. Estamos muy cerca, hermanos, de ver lo que nunca se había oído, como dice el profeta Isaías. Estos pueblos, naciones, lenguas, dice, está sentada sobre aguas, que son, por eso maneja la expresión de esta bestia que sube del mar, de las aguas, del ejército de Satanás. Dice Daniel 7:2, que los 4 vientos del cielo peleaban con la gran mar. Y habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos, el ejército creado, el Señor, a través de Miguel y del mismo Gabriel, dice, combatían en la gran mar. Bueno, la gran mar es el ejército caído, una tercera parte de ángeles creados, están combatiendo. En la visión de Daniel, dice también en Apocalipsis, habla acerca de ese pleito en donde Satanás va a ser mandado, o como maneja el capítulo, es 12:7, gracias hermano. Y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Eso es lo que ve Daniel en su visión, la gran mar. Por eso dice que esta ciudad, la grande ciudad, Babilonia, que ahorita está siendo remozada por la ONU como patrimonio de la humanidad, va a ser la grande ciudad que va a tener reinos sobre todos los reinos. Dice Jeremías, señora de reinos le llama a Babilonia que está siendo reconstruida, remozada en estos días, porque está siendo preparada para el líder, el ángel caído que Satanás va a poner sobre su 7º imperio en estos días. Dentro de muy poquito tiempo será muy rápido y muy presuroso, dice, que camina por la anchura de la tierra, presurosos, el 7º imperio. En Romanos 8:9 nos habla acerca de los que no tienen el Espíritu del Señor. Ya lo hemos visto también eso, hermanos, con relación a la importancia de lo espiritual. El Espíritu Santo, a través de la evidencia de hablar en lenguas, el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu, aunque diga que lo tenga, porque no creen en las lenguas. Y muchos grupos no creen en las lenguas porque el diablo los engaña, porque el principal punto de arranque de lo espiritual es ser bautizados en el Espíritu Santo, en evidencias de tener lenguas. ¿Por qué? Porque a través de la oración en lenguas dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, dice la palabra. Habla con Dios también en el capítulo 14, 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos habla sobre esto. Y él les dice a los corintios, yo hablo más que todos, dice. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con el tiempo de adoración en el sentido de orar en lenguas. Y el Espíritu Santo, Dios lo da al que se lo pide, por fe, lo recibe. Es esa simpleza en el sentido gramatical que Dios puso para aquel que quiera el Espíritu Santo, que se lo pida y no dude. Y el Espíritu viene y empieza a interceder por él a través de lenguas, como dice también en el versículo 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu habla misterios. Los misterios son para los santos, ya lo leímos en Colosenses 1:26. Y bueno, esos misterios que están dados a los santos, el Espíritu
pide como conviene, dice en Romanos 8, 26 y 27, que Él sabe pedir como conviene. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Demanda porque nosotros seamos santos, una demanda, un derecho que el Espíritu Santo quiere que nosotros obtengamos a través de llevarnos al Señor, que es el único que da la santificación. No es la tercera persona nos lleva al Señor para que el Señor nos santifique, y también para que a través de crecer en el pacto de santidad y hacerse maduros, nos lleve al Padre. Es el único que nos lleva al Padre, el Espíritu del Señor, Jesucristo. Por eso dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu del Señor, y el tal no es de Él, no va al reino. Así, muy sencillo, hermanos, para expresar que el carnal va al paraíso y el espiritual, que alcance mínimo santidad, verá al Señor, porque sin santidad no lo va a ver. Y lo sabemos, conocemos, es como referencia el 12:14 de Hebreos. La importancia de todo esto, hermanos, de las cosas que vienen en Daniel 11, 21, 22. Vamos a ver algunos puntos de lo que vamos a ver dentro de poco, que no ha sucedido. Daniel en su visión, y sucederá en su lugar un vil, hablando del anticristo, el cual no dará la honra del reino. Vendrá empero con paz. Ahorita tiene el Premio Nobel de Paz, en el 91 se lo dieron, y vendrá con paz. Ya empieza a hablar de la paz nuclear, etcétera. Empieza a tomar un poquito de eslogan que trae, que con paz engañará a muchos, dice el mismo Daniel, y tomará el reino con halagos. Con halagos va a tomar el reino. Vamos al 22. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él. Hablando de la cuestión del agua, el ejército caído, dice en el 13:11, no lo ponga nada más como referencia, que va a tener todo el poder de la primera bestia, que tiene poder sobre pueblos, naciones, lenguas, etcétera, que leímos ahorita, que es el ejército caído. En el 13:2 nos habla de que le da todo el poder Satanás a la primera bestia, que está como el falso profeta que habla la Biblia y que va a salir de Irak. Bueno, vamos a ver esto dentro de poquito, y esa obra que estamos escuchando, bueno, cuando se cumpla, ustedes habrán escuchado y oído cosas que nunca habían oído, dice Isaías. Dice, serán quebrantados aún también el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Aquí en Daniel nos habla de un príncipe del pacto, pero Ezequiel nos habla en el 38:1 y 2 y 39:1 y 2 que de Mesec y Tubal saldrá God. Dice en 38:1 y 2 de Ezequiel, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magot, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Mesec, el anticristo, y Tubal, entre comillas, el que le abre camino, una semejanza que Satanás usa a ese príncipe de Tubal. Ahora Tubal es San Petersburgo hoy en día, y va a ser quebrantado, dice el texto que leímos, para que venga dice, con poca gente, saldrá vencedor, dice, hablando de este personaje, le llama la Biblia el anticristo, y que con paz va a venir y va a tomar el reino de Rusia, y después va a tomar el reino global, el reino del nuevo orden mundial, por la situación de la máscara que trae de paz a la tierra, que todas las personas que están deseando que venga la paz a la tierra, y eso que todavía no ha comenzado lo bueno con relación a la guerra. La palabra nos dice que esa guerra va a traer una cuarta parte de muertos entre la guerra, entre las pestes, y nos dice la palabra de pestes, guerra, hambre,
que ya están hablando del hambre también, y las bestias de la tierra, dice. Esto es lo que viene en esos tiempos. Ven y ve, dice el apóstol Juan, y muchos de los santos van a quedar en este pacto de sacrificio, en este tiempo en que dice la palabra que hará guerra contra los santos y los vencerá. Esta bestia que sube del mar en el 13:7 de Apocalipsis habla que va a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dada potencia sobre todo tribu y pueblo y lengua y gente, que lo que leímos en el mismo 17 de Apocalipsis, esa ciudad sentada sobre las aguas, que va a tener reinos sobre pueblos, naciones, lenguas y gentes. Esto es lo que viene, hermanos, y viene para nosotros una prueba de fe en padecimiento, que nos habla el apóstol Pedro en 1:7, que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual perece, dice. Bien sea probada con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Cuando Él venga, nosotros tengamos alabanza, gloria y honra, en donde Él nos va a dar y a poner nuestra gloria y nuestra honra y la alabanza de los pueblos para nosotros, porque vamos a gobernar la tierra, dice la palabra que Dios nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, además como referencia en el 5:10 de Apocalipsis. También nos habla el 48:10 de Isaías, dice, escogido en horno de fuego. Vamos a ser escogidos, hermanos. Aquí te he purificado, vamos a ser purificados en esta persecución, en ese padecimiento, y no como plata, he escogido en horno de aflicción. Vamos a ser escogidos en horno de aflicción, hermanos, a través de estos personajes, de este plan que dice el Señor, yo levanto a los caldeos, yo, el Señor. Claro, los levanta a través de los ángeles caídos, porque permite. Ahí en el Salmo 78:49 nos habla de que Él hizo todas las plagas de Egipto en el tiempo de Moisés. Dice que envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, comisión de malos ángeles. Para sacar a su pueblo de Israel, usó a estos ángeles caídos para que pudiera soltar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Bueno, también aquí en esos tiempos va a ser lo mismo. Es una potestad que le ha dado a nuestro adversario, el diablo, para venir contra nosotros, para probarnos en esos tiempos que vienen muy difíciles para todos los cristianos, sean salvos, sean santos o sean perfectos. Vamos a padecer por causa de nuestra fe, hermanos, y se va a pedir una adoración a Alá. La palabra dice que al principio, en el nuevo orden mundial también, va a haber una marca y una adoración para aquellos que no se pongan la marca, van a ser muertos. Así lo dice el capítulo 13, 15, 16 de Apocalipsis. La importancia de todo esto es que debemos de tener esa fidelidad. En Jeremías 51, 28, 29, algo que no ha sucedido, viene hablando de Babilonia. Dice, apercibid contra ella gentes, a reyes de Media y a sus capitanes y a todos sus príncipes y toda la tierra de su señorío. Y temblará la tierra y afligiráse, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya morador. Bueno, ahorita todavía no ha sucedido eso. Cuando nosotros estemos escondidos en el polvo, viene el sexto sello, en donde Babilonia va a ser destruida, y por eso dice que va a haber, en el anterior texto, no lo ponga nada más como referencia, un temblor, porque va a ser desbaratada la tierra de Babel,
y no va a haber morador ahí. Esta parte no se ha cumplido y como cristianos no la vamos a ver. Estaremos ya escondidos en la piedra y en el polvo, como dice el 2:10 de Isaías. Es parte de la tercera etapa. Y Apocalipsis 18 habla también de esto mismo que habla Jeremías. 18, 21, 23 y 24. Un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Como observación, en el 1:4 de Ezequiel, no lo ponga nada más como referencia, habla de esta grande piedra que es un hongo nuclear, el que describe en aquel tiempo Ezequiel, y la guerra que viene después de que nosotros estemos durmiendo en el Señor, estemos escondidos en el polvo. Va a haber cosas terribles en las que el hombre va a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos, así lo dice Apocalipsis también. En el 23, hermano, esa referencia de Babilonia, hermanos, es importante porque está siendo remozada en estos días y todavía no ha sido deshecha, como dice aquí la palabra. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más de ti oída. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Dice que mercaderes de almas, dice ahí también, un poquito antes, del 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, dice que va a hacer granjería con las almas, hablando de los que se dejen engañar, porque hay muchos que dicen que Alá y Jehová es el mismo, y Alá es el odio y Jehová es el amor, porque ¿cómo es posible que un hombre se ponga explosivos y se desaparezca para matar a muchos hombres, mujeres y niños? Es el odio de Satanás para el hombre, y como están poseídos, pues no les importa desbaratarse. Un hombre en sus 5 sentidos no haría eso, pero ese es el problema de la gente que hace pacto con el ángel caído. Por eso, esa razón tan importante de entender que Alá es el odio y Satanás es el odio y el Señor es el amor, porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, etcétera, ¿no? Por eso el amor de Dios es tan grande que excede nuestro entendimiento, dice la palabra acerca de esto, el entendimiento humano. Hebreos 12:6 es básico que entendamos que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Son dos casos de importancia de que podamos entender: el castigo, que es el juicio, y el azote, para que podamos ser hechos hijos de Dios legítimos. El castigo es para el santo, así lo dice el 12:10 de ahí mismo de Hebreos, y el castigo de azote es para el hijo. Entonces, hermanos, cuando seamos castigados y azotados, estamos recibiendo el amor del Señor. También nos dice el 3:19 de Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Viene el castigo y el azote para el hijo legítimo y el castigo para el hijo adoptivo, que es el santo. La importancia, hermanos, de entender que para ir al reino necesitamos ser elegidos en un horno de fuego, así lo llama la palabra, que nuestra fe sea probada para que sea hallada en honra, en gloria y alabanza cuando Él se manifieste. Para recibir el amor de Dios, lo dice la Biblia con toda claridad, lo dice en los Salmos, lo dice Apocalipsis y muchos textos. Tenemos que entender que el celo del Señor, para que seamos obedientes en estos tiempos de desobediencia, de maldad, y para ser procesados en obediencia durante 1000 años por el Señor. Dice que el que empezó en nosotros la obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, los 1000 años que viene a reinar, para que seamos hechos perfectos o
hechos santos en el alma, con perfección del alma también, para que puedan ser glorificados allá en los cielos, cuando estemos como siendo presentados como ofrenda al Padre, para que tengamos la bendición de tener esa semejanza del cuerpo del Señor, como dice el apóstol Pablo, y lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura del Señor, dice la palabra, con relación a su naturaleza divina, que podamos ser hechos, como dice el mismo Señor en Juan, ser hechos dioses con D grande. Ahí lo maneja el Señor dando ese tip, que para tenerlo tenemos que morir, dice el 19:7 de Juan, hablando los judíos, nosotros tenemos esta ley, es la ley divina. Dice, respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Bueno, queremos ser hijos de Dios. Bueno, hay una ley, tenemos que morir y tenemos que ser muertos por causa de nuestra fe, no morir por alguna situación diferente. Tenemos que morir por el Señor y es un honor morir por Él, hermanos. Para aquellos que no creen en esto, el amor más grande que podemos mostrarle al Señor es darles nuestra vida, y en ese aspecto el Señor nos dice que no hay más grande amor que este. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.